dice, en una empresa de manufacturas que cuenta con 3 sucursales, se lleva una tabla con el nombre del trabajador, la sucursal a la que pertenece y el número de horas trabajadas, ¿cierto? Entonces nos piden que llenemos la tabla de acuerdo a los criterios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, 1, en la cuota de producción se muestra si el trabajador cumplió o no cumplió con la elaboración del producto. Y nos dan los criterios, que para menos de 450 productos, el trabajador no cumplió. Para más de 450 productos, el trabajador sí cumplió. Entonces me remito aquí a la tabla donde voy a pegar esa fórmula. ¿Con qué la voy a hacer? La voy a hacer utilizando la función sí. Entonces voy a ampliar un poquito esto acá, para que ustedes vean, de pronto más rapidito, cómo se va a trabajar esta función. ¿Okay? Entonces, yo tengo aquí que me dicen que en la cuota de producción yo debo determinar, o el sistema debe determinar, qué personas cumplieron con la cuota de producción o no cumplieron con la cuota de producción, ¿cierto? Y los criterios que nos dieron es que menos de 450 productos la persona no cumplió. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo la función sí? La voy a trabajar de la siguiente manera. Le doy igual sí, abro mi paréntesis y miren que en la parte de abajo él me va a pedir 3 cosas, ¿cierto? Lo primero que me pedían pruebas lógicas, ¿se acuerdan del rombo que yo les de la imagen anterior? En ese sería la prueba lógica o la pregunta que se va a hacer para yo determinar si se cumple o no se cumple la condición. Entonces, a mí me dicen acá en la pregunta me dicen que menos de 450 productos no cumplió. Entonces, esa sería mi prueba lógica. Entonces, ¿dónde yo voy a verificar esa condición? La voy a verificar en esta celda, que es donde están los productos elaborados. Le doy clic. En ese caso sería C11. Entonces, si C11 es menor que 450 productos, ¿cierto? Que es lo que me están pidiendo. Si se cumple esa condición, si esa condición se cumple, que C11 sea menor que 450 productos, él debe mostrarme o aparecerme un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No cumplió. Como es un mensaje, yo lo voy a colocar dentro de comillas. Eso sí es muy importante, muchachos, que estos mensajes vayan dentro de comillas. Separo con punto y coma y bueno. Sí, miren que aquí me aparece prueba lógica, ¿cierto? Que sería C11 menor que 450. ¿Ok? Lo segundo que me aparece es el valor para sí verdadero. ¿Qué significa ese valor para sí verdadero? Si se cumple la condición, él va a ejecutar esto que aparece para sí verdadero. Si no se cumple la condición, entonces va a hacer lo que aparece como para sí falso. Entonces, le doy clic, cumplió. Listo. ¿Ven? Cierro el paréntesis y mire cómo queda la fórmula. O si cumplió, vamos a darle acá, si cumplió para diferenciarlo un poco. Si cumplió. ¿Okay? Yo aquí le puedo colocar espacio o le puedo dar sin espacio como ustedes quieran. Entonces, miren cómo me aparece acá. Ya yo llené mi fórmula siguiéndome de esto que me está pidiendo acá. La prueba lógica, la pregunta, ¿cierto? Inicialmente la pregunta que yo voy a hacer. Yo aquí puedo colocar mayor que, menor que, igual que, ¿cierto? Como yo lo necesite. Y este serían los valores para sí verdadero y el valor para sí falso. ¿Okay? Una vez que ya yo completo mi fórmula, le doy enter y miren que como aquí tiene 456 productos, entonces quiere decir que ese trabajador sí cumplió. ¿Okay? Si yo bajo esa fórmula, ya yo la pego hacia abajo, me va a aparecer tanto los que cumplieron como los que no cumplieron. Entonces, por ejemplo, miren este de acá que tiene 422. Aquí el mensaje que me aparece no cumplió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se cumplió la condición esta, que C13 sea menor que 450. Al no cumplirse, él no tiene nada que ver con esta posible respuesta, sino que se va a esta de acá. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, hay a veces, hay situaciones en las cuales no tenemos solamente dos posibles respuestas,
¿cierto? Se pueden tener 3 posibles respuestas, 4 posibles respuestas de acuerdo a los requerimientos del ejercicio. ¿Okay? Entonces, si, por ejemplo, yo me voy a remitir a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, en la cuota horas laboradas, da información si el trabajador cumplió la jornada o no cumplió la jornada, o si trabajó horas extras. Entonces, miren que aquí tenemos 3 posibles respuestas. ¿Cierto? Tenemos 3 posibles respuestas. Que sea que cumplió la jornada, que no la cumplió, o si trabajó horas extras. Entonces, ¿cómo se va a hacer? De acuerdo a estos criterios que están acá. Entonces, menos de 30 horas trabajadas, no cumplió jornada. Entre 30 y 45, el trabajador cumplió jornada normal. Y más de 45 horas, el trabajador trabajó horas extras, con la redundancia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo acá? Miren que tengo 3 posibles respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta ocasión, para esta oportunidad, yo debo trabajar 2 funciones sí. Y eso se me convierte en una fórmula con funciones sí anidadas. ¿Qué quiere decir esto de anidadas? Esto de anidadas no quiere decir que yo voy a colocar una función dentro de otra función. Entonces, presten mucha atención que ya les voy a decir cómo se hace. Bueno, entonces acá me dicen que, miren la información, que en menos de 30 horas trabajadas no cumplió jornada. Entre 30 y 40 cumplió jornada normal. Y más de 45 horas trabajó horas extras. Bueno, entonces, ¿cómo voy a trabajar esa función? Esta función la voy a determinar de acuerdo a las horas trabajadas, o sea, me tengo que parar en esta columna. Obviamente voy a escribir mi fórmula, igual, utilizando la función sí. Entonces me pide que la prueba lógica, ¿cierto? O sea, la prueba lógica que yo debo colocar en la primera, que está aquí. Si D11 es menor que 30 horas, ¿cierto? Si se cumple esa condición, ¿qué pasa con lo que nos habían dicho en la parte superior? Que no cumplió jornada, ¿cierto? Que es lo que está aquí. No cumplió jornada. ¿Okay? Entonces yo voy a escribirlo entre comillas. No cumplió jornada. Continuamos acá. Entonces dice, miren que yo con esta primera prueba lógica determino los que no cumplieron jornada normal, o sea, los que están por debajo de 30 horas de horas trabajadas, ¿cierto? Entonces, para yo determinar las otras dos posibles respuestas que me quedan, lo que voy a hacer es por el lado de cuando no se cumple la función, o sea, por el lado de sí falso, voy a colocar otra función. Ya esta no le coloco el signo igual, sino que después del punto y coma normal, le escribo sí. Sí. Obviamente voy a seguir determinándola con las horas trabajadas. Si D11 es menor que, ¿cierto? Le voy a colocar menor o igual para que el 45 sea el que, sí, es como la persona que llegue a 45 trabaje con, aparezca como que cumplió jornada normal, ¿cierto? Entonces por eso coloco menor o igual que 45, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque a veces se me confunden en eso, que profe, pero allá arriba dice entre 30 y 45, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso, muchachos? A los que están por debajo de 30 salen con este primer sí verdadero, ¿cierto? Para los que, o sea, quiere decir que si hay una respuesta que aparezca por debajo de 30, Excel llega hasta aquí. No pasa a preguntar esta otra prueba lógica, ¿cierto? Por eso no coloco entre 30 y 45, sino simplemente le coloco el tope que sigue. En ese caso sería 45. Listo, entonces, si se cumple esa condición, que D11 sea menor o igual que 45, el trabajador va a aparecer como trabajo o cumplió jornada normal, por decirlo así, normal. ¿Ok?
cierro esas comillas, punto y coma, ¿cierto? Y ya me pide el valor para sí falso de la segunda función sí. Entonces simplemente lo que hago es colocar la respuesta que se daría si no se cumple esa condición, o sea, que sean mayores de 45, o sea, de 46 en adelante. En ese caso, el trabajador, vamos a escribir aquí, trabajo horas extras. ¿Listo? Bueno, acá es importante esto. Miren que cuando yo abrí esta función se abrió un paréntesis, ¿cierto? En la segunda función se abrió otro paréntesis. Aquí ya cerré uno, pero me falta cerrar este. Entonces, si yo abro 3 veces paréntesis, debo cerrar al final 3 veces paréntesis. Si yo, en este caso que abrí 2, debo cerrarlo 2 veces. ¿Okay? Entonces, le doy Enter. Y miren que ya aquí, en la jornada de la cuota de horas elaboradas, esta persona, la primera persona que fue la que le apliqué la fórmula, me dice que cumplió jornada normal. Al yo arrastrar esta fórmula hacia abajo, ya me va a aparecer el resto. Entonces miremos acá, a ver si se cumplió. Este tiene 30, sí cumplió jornada normal. Este 30 cumplió jornada normal. Este que tiene 47, miren que ya se pasó de los 45, trabajó horas extras. Lo mismo que el de 49. Vamos a ver quién no cumplió jornada aquí. Por aquí miren que aquí está uno que no cumplió. Dice, no cumplió jornada normal este trabajador que trabajó 23 horas solamente. ¿Okay? Listo. Entonces ahí en esa manera se estaría completando esta parte de acá. Y en la situación, que sería el punto número 3, dice, en la situación da información si el trabajador se mantiene o debe ser despedido. Ya, ¿y cuáles son los criterios? Si el trabajador elaboró menos de 400 productos, se despide. Si trabajó más de 400 productos, se mantiene. Entonces miren el análisis que tenemos que hacer acá. ¿Cuántas posibles respuestas tenemos? Tenemos 2, que sea despedido o que se mantenga, ¿cierto? En ese caso, yo voy a utilizar una sola función sí. Y voy a hacerla aquí de forma rápida. Entonces sería sí, abro paréntesis, en los productos elaborados, ¿cierto? Es donde voy a hacer mi prueba lógica. Si es menor que 400, si C11 es menor que 400, simplemente, si esa persona tiene menos de 400 productos, se debe despedir. Entonces, despedido. Listo. Punto y coma. Si no se cumple esta condición, entonces se mantiene. Se mantiene. Listo, cierro. Y cierro un paréntesis. ¿Por qué un paréntesis? Porque solamente utilizo una función sí. ¿Okay? El primer trabajador que tiene 456 se mantiene. Miremos a ver quién no se mantiene. ¿Cierto? Entonces miren que aquí tenemos este trabajador que tiene 351 productos, se despide. Este que tiene 376 también se despide. Listo, y así sucesivamente. El resto de la tabla, bueno, ya ustedes aquí, ya esto lo han trabajado anteriormente. Esto lo vamos a hacer con funciones sumar.sí, con contar.sí, ¿cierto? Estas 3 primeras con sumar sí y el resto con contar.sí, que ya no se las voy a explicar ahora porque ya eso se lo he explicado anteriormente. ¿Ok? Eso con respecto al ejercicio número 1. ¿Okay? Entonces voy a explicarles el segundo ejercicio. Y el ejercicio 2, bueno, tiene unas notas, ¿cierto? Entonces hay que primero calcular la nota final. Ya ustedes saben con qué fórmula vamos a calcular esa nota final, ¿cierto? Con qué función. En este caso sería la función promedio. Voy a calcular los promedios del primer estudiante. Por ahí vi en el ejercicio anterior que cuando calculan el promedio era hacia abajo. Están equivocándose también, ¿cierto? En este caso miren que yo estoy calculando el promedio de estas 3 notas, ¿cierto? Que sería para un estudiante. Así sucesivamente hago y bajo el resto,
¿cierto? Aquí tengo los promedios, ¿ok? Después me dice que el desempeño, entonces ya en el 2, miren que dice, rellenar la columna, vamos a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Rellenar la columna desempeño final utilizando la función sí, teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Entonces, debe aparecerme un mensaje debajo para los estudiantes cuya nota final sea menor que 3. Listo, ese es el primer criterio. Segundo criterio, básico para los estudiantes están entre 3 y 4. Y superior para los que los estudiantes su nota sea mayor que 4. Entonces este ejercicio es muy parecido, esta segunda parte es muy parecido al punto 2 del ejercicio anterior. Tenemos 3 posibles respuestas, la primera que es bajo, la segunda básico y la tercera superior. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar acá, vamos a utilizar 2 funciones, ¿sí? ¿Cierto? De esta manera. Voy a hacerlas ya un poquito más rápido para que ustedes cuando vayan a hacerlo se detengan a hacer el análisis también, no todos se los voy a dar enseguida. Lo único que les digo, o la trampita que les digo, es que va a ser muy parecida a la anterior, al punto número 2 del ejercicio anterior. Listo, entonces voy a hacerlo un poquito más rápido para que cuando ustedes vayan a revisar el video se den cuenta de pronto en qué están fallando si no les da 10 de 1. Entonces escribo la función sí. ¿De dónde lo voy a sacar? Del promedio final. Si F11 es menor que 3, entonces a este le voy a colocar desempeño final bajo. Coloco la segunda función sí. Sí. Esa misma nota final, F11, es menor que, miro acá, es menor que 4. Si es menor que 4, ¿cierto? Esa sería mi segunda prueba lógica. Entonces, si es menor que 4, él me va a colocar básico. De lo contrario, o sea, para los que se pasen de 4, él les va a colocar superior. Superior. Cierro 2 paréntesis porque había 2 paréntesis y ya enseguida le doy enter. ¿Okay? En este caso, de acuerdo al promedio que esté, él me va a aparecer si es bajo, básico o si es superior. ¿Listo? Ya ustedes se dieron cuenta en el ejercicio anterior porque se lo expliqué bien explicadito. En esta dice si aprueba o no aprueba, ¿cierto? Vamos a ver el criterio. Dice rellenar la última columna utilizando la función sí, teniendo en cuenta que para aprobar el curso el estudiante debe tener el desempeño final en superior. Mira, que aquí me dicen que las dos opciones que tiene es que apruebe o no apruebe, ¿cierto? Aquí está. Y el criterio es que para que apruebe debe ser mayor o igual que 4, ¿cierto? O que su desempeño final sea superior. En este caso voy a hacerlo con el desempeño. Ahí voy a hacer la prueba. Entonces, si el desempeño de aquí es igual a superior, él me va a decir que aprueba. Si es básico o es bajo, él me va a decir que no aprueba. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer así. Sí. Sí. El desempeño, que en este caso está en la G11, es igual. Miren que aquí coloco igual. ¿Por qué? Porque el criterio me dijo que tenía que ser igual a superior. Entonces igual, entre comillas, voy a escribir superior. Superior, tal y cual como lo escribí acá. Si usted le escribe espacios, tiene que escribirle espacios, recuerden eso. Esa es la prueba lógica, que G11 sea igual a superior. Si es igual a superior, entonces él va a decirme que aprueba. Aprueba. ¿Cierto? En el caso que no sea igual a superior, o sea que no se cumpla esta prueba lógica, entonces él va a decir no aprueba. Listo. Muchachos, por la experiencia, tenemos que tener en cuenta la ortografía, muchachos. Aprueba, en este caso es con B. Hay gente que me escribe con V. Listo. Entonces, miren que este es igual a superior, aprueba. ¿Cierto? Si pego la fórmula hacia abajo, me aparecen que unos no aprueban, otros aprueban, sí. Sí. ¿Y cuál es el criterio? Que aquí sea igual a superior. Miren que lo que son básicos o bajos me aparecen que no aprueban. ¿Ok? Entonces esto, a grandes rasgos, es
lo que va a pasar con este ejercicio. En el tercer ejercicio, este ya tiene algo un poquito más. ¿Por qué es un poquito más complejo? Porque acá tenemos 4 posibles respuestas, ¿cierto? Entonces, yo aquí voy a determinar, por medio de la función sí, qué porcentaje voy a aplicar y cuál es el total a pagar. ¿Listo? Entonces voy a hacer las dos fórmulas y ya ustedes van a comprobar cuando la vayan a hacer en su ejercicio que si les esté funcionando o que no les esté funcionando. Bueno, antes que pase, se me olvidaba decir acá abajo. Acá abajo hay otras preguntas en el ejercicio anterior, en el 2. Estas preguntas que ustedes tienen que también utilizar otras funciones. No solamente vamos a trabajar con funciones sí. Acá vamos a trabajar con funciones, por ejemplo, en esta de la pregunta 4, 5, 6, 7 y 8 salen con función contar puntos sí. ¿Listo? Entonces ya eso también se los explico a ustedes, ya ustedes deben estar en la capacidad de manejar eso. Entonces, en el ejercicio 3, entonces miren lo que nos aparece acá, miren el enunciado. Una empresa de ventas paga a los trabajadores por porcentaje de acuerdo a la venta realizada por cada uno en el mes, ¿cierto? Aquí tenemos los nombres de los trabajadores y acá tenemos las ventas que ellos realizaron durante el mes. Listo. Utilizando la función sí, determina el porcentaje a aplicar para el pago correspondiente a cada trabajador. Listo. Entonces, miren que tengo 4 posibles respuestas. ¿Cuál es la primera posible respuesta? Que sea 4% para los que tienen ventas menores de 2 millones de pesos. 8% para los que están entre 2 y 5 millones. 10% para los que están entre 5 y 10 millones. Y 15% para los que son superiores a 10 millones. Entonces, miren que tengo, el análisis que yo hago acá es el siguiente. Tengo 4 posibles respuestas. O sea, 4, 8, 10 y 15%. Voy a utilizar, ¿cuántas funciones sí? Yo voy a utilizar, en este caso voy a utilizar 3 funciones sí. ¿Cierto? Y la voy a hacer de la siguiente manera. Entonces, igual, si el valor de C7 es menor que 2 millones, aquí no le voy a colocar ni puntos, ni comas, ni signos pesos para que no me vaya a generar algún error. Punto y coma, ¿cierto? Si ese valor, si ese C7 es menor de 2 millones de pesos, entonces él va a escribir, mire que aquí en este voy a un mensaje que me aparezca el porcentaje a aplicar, entonces por eso lo voy a colocar entre comillas. Entonces si es igual, entonces él va a colocar o va a escribir 4%. Cierro la comilla, punto y coma, entonces coloco la siguiente función sí, abro paréntesis de esa función sí, si C7 es menor que, miro el segundo tope que sería 5 millones de pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya los de 2 millones hacia abajo están en este primer sí. Si 5 millones de pesos, ¿cierto? Ahora, antes se me estaba olvidando. Yo aquí quiero incluir estos valores en ese criterio, entonces simplemente les escribo menor o igual que. ¿Por qué? Porque yo, si una persona tiene 2 millones de pesos, yo quiero que a esa persona le paguen 4%. Si yo no le coloco el igual, entonces a esa persona le pagarían el siguiente porcentaje. Listo, entonces sigo acá. Punto y coma. Para los que tienen, si C7 es menor o igual que 5 millones de pesos, entonces a esa persona se le va a asignar el 4%. 4%. Perdón, el 8%. 8%, cierro la comilla, punto y coma, y coloco entonces la última función sí. Si C7 es menor o igual que, miro el tercer tope que sería 10 millones, miren que los estoy colocando sin puntos y sin signos pesos. Si es menor o igual que 10 millones, entonces a esa persona se le va a asignar 10%. Y ya por último,
como esta última función sí me determina hasta 10 millones, ¿cierto? Cuando se cumple la condición, él me va a colocar 10%. Ya por defecto, los que se pasen de esta función, o sea, de 10 millones 1 en adelante, a eso ya les aplicaría el 15%. Simplemente lo que hago es colocarlo ahí, por el lado del sí falso de la última función. 15%. Y recuerden que yo les había dicho que si yo abría 3 paréntesis o 4 paréntesis o los paréntesis que yo abro en cada función, al final debo cerrarlos. Entonces 1, 2, 3. Y cierro la función. Listo. En este caso, miren que ya aquí me aparece porcentaje a aplicar. Este que tiene 1.000.000 de pesos me va a aparecer que es 4%. Y ya, si yo arrastro mi fórmula hacia abajo, simplemente me va a aparecer los porcentajes que de acuerdo a la venta se merezca cada persona. Listo. Y ya para el total a pagar, simplemente lo que voy a hacer es utilizar prácticamente esta misma fórmula, pero con una pequeña diferencia que también se la voy a explicar bien ahorita. Entonces, miren que aquí estamos utilizando, simplemente aquí lo que en este porcentaje a aplicar, yo quiero saber es qué porcentaje se le va a aplicar, ¿cierto? En el total a pagar, aquí yo sí quiero ya calcular cuánto se le va a pagar a la persona. Entonces voy a escribir la fórmula. Es la misma, o sea, viene a ser el mismo análisis que hice para esta, ¿cierto? Que como tengo 4 posibles respuestas, debo utilizar 3 veces la función sí. En este caso voy a hacer esto. Si en la misma celda C7 es menor que 2 millones, si es menor que 2 millones, entonces aquí voy a escribir una pequeña fórmula para que él me calcule, ¿cierto? Entonces, si C7 es menor que 2 millones de pesos, aquí no voy a escribir un mensaje, sino que voy a escribir otra pequeña fórmula dentro. Entonces, voy a coger este valor de aquí, C7, y lo voy a multiplicar por 4%. Miren muchachos, y para que lo tengan en cuenta, aquí si se dieron cuenta, en el valor para sí verdadero no estoy colocando en este momento, no estoy colocando comillas. ¿Por qué no le estoy colocando comillas? Porque yo necesito que se ejecute esa pequeña fórmula que está aquí. ¿Cuál es la pequeña fórmula que yo necesito que se ejecute? Esta, C7 por 4%. Si yo lo colocara dentro de comillas, entonces no me va a multiplicar la celda C7 por el 4%, sino que me va a escribir C7 sino por 4%. Me lo escribiría como un texto ahí. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy a calcular fórmulas, no lo coloco dentro de comillas. Cuando necesito que me aparezca un mensaje, ahí sí lo coloco dentro de comillas. ¿Okay? Continúo aquí con la fórmula, coloco la otra función si C7 es menor, bueno, me estaba olvidando, siempre se me olvida, espero que a ustedes no se les olvide. Si C7 es menor o igual que el segundo tope, que es 5 millones, punto y coma, entonces aquí también me va a ejecutar la fórmula que es C7 por 8%. Miren que es muy parecida a la fórmula, salvo la pequeña diferencia que les dije con respecto a la fórmula y cuando es fórmula y cuando es mensaje. Continúo con la otra fórmula, con la otra función. Si C7 es menor o igual que 10 millones, entonces él me va a calcular que C7 lo multiplica por 10%, punto y coma, y ya es la última opción, que es la que coloco por defecto, C7 multiplico por 15%. Listo. De igual manera cierro 3 veces el signo, cierro 3 veces el paréntesis. ¿Ok?
Ya le doy enter y miren que aquí me calculó el 4% de 1.000.000 de pesos que fue la venta de esta persona es 40.000 pesos. ¿Okay? Y así voy a pegarlo en el resto de la tabla. ¿Okay? A unos van a ganar más que otros. ¿Por qué? Porque hay unos que vendieron más y el porcentaje que se les va a aplicar es mayor. ¿Okay? Y ya en la parte de abajo simplemente vamos a utilizar funciones contar sí o función sumar sí, que ya eso también ustedes lo están trabajando. Entonces